compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Compañeritos, compañeritas, vamos con la sección Saludos del canal. Recuerda que es todos los fines de semana. Un saludo a Joel Eli Romero Gamarra, del segundo de secundaria de la región San Martín. Gracias por ver nuestros videos. Un saludo a Luis Fernando Quisperrado y a su hermanito Abraham Meloyo. Un saludo a Johnny Flores. Saludos, gracias por tu comentario. Y un saludo a Abigail López. Un gusto estar subiendo contenido para ustedes. Recuerda, compañerito o compañerita, que si deseas concursar por un saludo, solo es cuestión de comentar en alguno de nuestros videos. Los escogeremos. También compartir el video y suscribirte al canal, por supuesto. Genial. Vamos con el área de Ciencias Sociales. Tercer y cuarto grado de secundaria. Experiencia 5, actividad 5, Aprendo en Casa. Experiencia de aprendizaje. Como sabemos, esta experiencia lleva como título Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Actividad. Interpretamos fuentes sobre el acceso a la educación en el Perú colonial. Vamos con el propósito de la sesión. Activemos el puntero. En la actividad anterior interpretamos gráficos sobre la discriminación en la actualidad. Ahora interpretaremos fuentes sobre el pasado para saber cómo las diferencias étnicas se reflejaron en la educación colonial. Así podremos argumentar si los cambios ocurridos en el acceso a la educación ayudaron a disminuir la discriminación en el Perú y más adelante justificaron nuestro proyecto participativo. Competencia. La competencia es: construye interpretaciones históricas. Criterios. Identifica en las fuentes las coincidencias en el acceso a la educación en la etapa colonial y republicana. Identifica las ideas que tuvo la sociedad en la etapa colonial y republicana sobre el acceso a la educación y la discriminación. Explica los cambios y permanencias en el acceso a la educación como consecuencia de hechos importantes del Perú en la etapa colonial y republicana. Leemos algunas fuentes de información sobre la educación colonial. Antes de empezar, es importante recordar que la discriminación es una práctica de mucho tiempo atrás. Una mala práctica. ¿En qué medida los cambios ocurridos en el acceso a la educación han ayudado a disminuir la discriminación? Es la pregunta. Podemos decir lo siguiente. Iniciemos en el pasado, específicamente en la etapa colonial. La idea de creerse superior a otra persona debido al honor heredado por la sangre fue muy fuerte en la sociedad colonial. Era una discriminación. En el centro de la concepción del honor como distinción social se encuentra sin duda el factor de la ascendencia, es decir, el origen, linaje, ser hijo de, ser sujetos esclarecidos en linaje. Presuponía principalmente, según la tradición hispánica, la limpieza de sangre, o sea, descender de cristianos viejos. El deshonor se fundaba en cambio en el bajo nacimiento. Por eso se consideraba sin honor a un hijo natural o un hijo sacrílego, por ejemplo, un hijo de presbítero o un hijo adulterio de una india. Vemos aquí esta distinción social. Ahora leamos algunas fuentes históricas para comprender cómo fue la educación colonial, ubicadas en el texto La educación en la colonia, que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Luego desarrollaremos lo siguiente. Puedes revisarlo tal cual indica Recursos para mi aprendizaje en la plataforma virtual de Aprendo en Casa. Desarrollemos primero que a partir de las fuentes 1 y 2 completemos este cuadro. Este es un cuadro de doble entrada. Están las preguntas sobre las fuentes y la fuente 1 y la fuente 2. ¿Es una fuente primaria o secundaria? Es una fuente primaria en ambos casos. ¿Qué tipo de documento es?
es una cédula real, tal cual indica ambas fuentes. ¿En qué coinciden ambas fuentes? Coinciden en un desprecio hacia razas ajenas a la raza real. Piden por lo tanto excluir a estas razas de una buena educación, discriminando. ¿Por qué se prohibió el acceso a la educación a ciertas castas? Se prohibió el acceso a la educación a ciertas casas por motivos raciales, por motivos de etnia, de lugar de procedencia, de la sangre, de la pureza de la misma. Ahora, para las fuentes 3, 4 y 5, realicemos lo siguiente y respondamos. Ideas principales. A la iglesia no le agradaba la coeducación y tenía peculiaridades respecto a la enseñanza. Es la idea principal de la fuente 3. Fuente 4. Los niños y niñas de tez blanca tenían mejor educación y trato que las de tez morena. Fuente 5. La nobleza indígena brindó una educación de mejor calidad, cansada de sentir que las mujeres eran humilladas. Luego de las ideas principales tenemos también estas dos preguntas. Primera pregunta. ¿Era igual la educación de los hombres y las mujeres? ¿Era igual? No, no lo era. La iglesia imponía una idea de no a la coeducación y un trato diferente según el género. Segunda pregunta. ¿Por qué en la educación de las mujeres también hubo marcadas diferencias? Porque por su género y tez de piel se creía y se les daba diferentes oportunidades. Por un lado, a las mujeres que se les consideraba de un buen linaje obtenían una mejor educación para desenvolverse profesionalmente. En cambio, las otras personas que no se les consideraba dignas o también se analizaba su lugar de procedencia y veían que no era de un gran linaje según ellos, obtenían unas oportunidades distintas, en general de servicios como si fueran servidoras, como si fueran objetos. Complementamos lo aprendido con la fuente 6 y complementemos las ideas acerca de la educación que existía antes y después de la Ilustración. Antes se podría decir que sus ideales fueron los estereotipos y la superficialidad. Como ya mencioné, se fijaban en el linaje, en la sangre, en el color de piel, procedencia. Luego, en la Ilustración, los ideales fueron en su mayoría la razón y la ciencia. Resaltaba la necesidad de que el acceso a los colegios mayores y universidades estuviera determinado exclusivamente por el talento y aplicación del alumno, algo bastante similar a lo que es en la actualidad, donde si quieres ingresar a una buena universidad, tienes que aplicarte, tienes que ser un alumno aplicado, tienes que tener talento, tienes que estudiar y ser disciplinado. Con relación ahora a las fuentes 7 y 8, podemos responder. ¿Por qué fue importante la educación de los caciques para la organización colonial? Fue importante ya que tenía el motivo principal de evangelizar a los demás. Cito la fuente. Su objetivo no fue tanto educarlos como españoles o criollos, sino evangelizarlos, y a través de ellos evangelizar a los demás. Fue por eso importante la educación de los caciques. ¿Cuál fue el temor de los españoles en educar a los caciques? Según la fuente, su principal temor era de que ellos aprendieran más y se igualaran a los españoles. Querían que les impidieran hacer más. Ese era el temor de los españoles. Vemos que tenían un complejo de superioridad. Extraemos ahora conclusiones de las fuentes históricas. Luego de haber desarrollado lo anterior y respondido las preguntas, redactemos algunas conclusiones. Para estas conclusiones, tomemos en cuenta lo siguiente. Debemos de tomar en cuenta las marcadas diferencias en la educación de los diversos grupos sociales en la colonia, según etnia, sexo, condición económica. Las ideas que sustentaron una educación colonial diferenciada y las ideas que hicieron posible algunos cambios en esa educación. ¿En qué medida la educación en la colonia reflejaba formas de distinción? ¿Se han mantenido? Sustentemos. Una comparación entre las características o ideas de la educación colonial con la educación actual en nuestra comunidad. Podemos considerar algún otro aspecto para elaborar las conclusiones.
Bien, entonces estas son las conclusiones. La educación en la época colonial estaba repleta de prejuicios y de complejos de superioridad. La calidad de la misma dependía de factores como la etnia, sexo, condición económica. No sería hasta el siglo XVIII que se sustentaría una educación colonial diferenciada, y las ideas que hicieron posible algunos cambios en esa educación fueron la Ilustración, que en sí resaltaba la necesidad de que el acceso a los colegios mayores y universidades estuviera determinado exclusivamente por el talento y la aplicación del alumno. Antes de ello existía una distinción principalmente por el color de piel, demarcando lo que estamos hablando en esta experiencia de aprendizaje, la discriminación. El complejo de superioridad por color de piel tristemente se sigue manteniendo, pero ya no tanto como antes. En realidad, en la actualidad la educación ha mejorado, pero por la situación económica, la desigualdad en la educación continúa. Autoevaluación. Estos son los criterios de la sesión. Identifiqué en qué coinciden las fuentes y complementé información que brindan sobre el acceso a la educación en la etapa colonial y republicana. ¿Lo logré? Sí. Identifiqué las ideas de la sociedad a partir de la situación de cada época y su influencia en hechos posteriores. ¿Lo logré? Sí. Expliqué qué ha cambiado y qué continúa en el acceso a la educación como consecuencia de hechos importantes del Perú en la etapa colonial y republicana. Lo logré, así es. Bien. Recuerda que se está vendiendo la sesión web de Aprendo en Casa 2021 desde este tercer bimestre y la sesión radial de Aprendo en Casa 2021, primer y segundo bimestre resueltas, de primer a quinto grado, todos los grados. Están resueltos con productos y evidencias en formato Word o PDF, documentos editables y sin marca de agua y envío confiable y garantizado. Los métodos de pago son Yape o BBVA. Ofrecemos tanto guías radiales para docentes como para estudiantes. Escríbenos al WhatsApp si estás interesado o interesada. ¡Genial! Recuerda suscribirte al canal, solo te cuesta un clic. Somos Aprendo en Casa en 5 minutos y puedes seguirnos en Facebook con el mismo nombre. Compañeritos, compañeritas, profesores, profesoras y más. Gracias por ver este video. Me despido. ¡Hasta pronto!